cuáles eran las respuestas correctas. Hola, profe, buenas tardes. Entré tarde a la clase. Hola Dariana, estamos completando un formulario Google. En el chat te doy el link para que ingreses, ¿sí? Y respondas. Y ahora hacemos la puesta en común. Gracias, profe. Bueno,
Vamos bien con las respuestas, pero faltarían algunas, ¿sí? Nunca pretendo llegar a los 60, pero me gustaría un poco más de la mitad. Bueno, recuerden también, hay unos estudiantes que están ingresando con extraños nombres, como por ejemplo, bueno, en realidad aparece Samsung no sé cuánto, y yo necesito el apellido y el nombre para la asistencia. Y acá me está entrando uno con fascia 2022, que los dejo ingresar, pero la verdad es que no sé, no los debería dejar ingresar sin el nombre y el apellido. Eso lo pedí en la primera clase y son los menos, pero sigue habiendo gente con la forma incorrecta de presentarse, ¿sí? La persona que tiene ese Samsung SM, si la próxima clase no solucionas eso para que aparezca tu apellido y tu nombre, no te puedo hacer ingresar. Y la persona que acaba de ingresar, que se llama Facias 2022, si la próxima clase no aparece tu apellido y tu nombre, no te hago ingresar. Bueno, porque si no, no te puedo tomar asistencia. Esto nos pusimos de acuerdo en la primera clase de esta materia, ¿sí? Bueno, Melissa, no hay problema. Si querés estar escuchada, no hay problema. Hola, profesor. Sí. Yo en la primera clase, el lunes pasado no estuve porque venía viajando, pero me conecté a la convención de los miércoles que tuvo la profe, y ella tomó asistencia y dijo que le iba a avisar a usted. Bueno, por las dudas lo anoto acá. Vos sos Jorge Enrique Gonzalo González. Sí. Profe, usted la clase pasada tomó captura de pantalla, ¿cierto? Con la asistencia. Sí, cierto. Esta vino hoy 5. Bueno, vamos a ver. Y no, Cosimi, no, desconozco si te pasé la asistencia. Lo que pasa es que yo puedo tomar la asistencia en cualquier momento, ¿viste? Igualmente te voy a pasar la asistencia de la primera clase. Pero ojo, porque si no estás, no estás, ¿sí? Me voy a armar un Excel pronto porque si me va a hacer un lío. Bueno, ahora sí, vamos a compartir los resultados, ¿sí? A ver qué fue lo que se obtuvo de todo esto. A ver. Parece que hay de todo. A ver. Sí, de todo hay. Hay gente que la tiene re clara y otros no tanto, ¿eh? A ver. Bueno. Vamos a compartir los resultados de la encuesta que acabamos de hacer, ¿sí? En esta encuesta lo que yo trato de ver es el tema de los criterios que le dan sustento a la ciencia según Pardo, que es el autor que estamos trabajando ahora. La primera pregunta dice, busca leyes mediante las cuales se puede describir y explicar los fenómenos de la realidad. ¿Sí? Esa característica, ¿cómo se llama esa característica del conocimiento científico? ¿Sí? ¿Es carácter crítico? ¿Es aspiración a la universalidad? ¿Es pretensión de objetividad? ¿O es la capacidad descriptiva, explicativa y predictiva? La mayoría, el 75% casi, dijo que es esta última, y justamente está bien. Es la capacidad descriptiva, explicativa y predictiva, porque lo que hace el conocimiento científico es relacionar fenómenos, ¿sí? Y poder encontrar leyes. Es como el objetivo más importante en la búsqueda de leyes que te permitan explicar los fenómenos naturales,
los fenómenos en general, ¿sí? Y a través de esas leyes poder predecir lo que puede suceder con algún caso particular, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de descriptivo, explicativo y predictivo, ¿sí? Estamos hablando de esta ley que busca, la búsqueda de leyes para poder explicar los fenómenos de la realidad. Bien, así que esa la respondieron bien el 75% casi. Sistematicidad es una palabra muy común cuando hablamos de conocimiento científico. La cuestión era la siguiente, decir, bueno, ¿qué significa sistematicidad? ¿Significa que describe y explica la realidad? ¿Significa que los nuevos conocimientos se integran a los ya establecidos? ¿Se compara la hipótesis con los hechos observados? ¿O que los enunciados tienen que ser precisos? ¿Cuál es de todas estas la que lo explica a la sistematicidad? Es esta opción, ¿sí? Que lo que se va encontrando en términos de conocimiento se integra a lo que ya había. Puede ser que lo amplíe, puede ser que encontremos que, como ya sabíamos nosotros, los conocimientos son provisorios, no hay una verdad absoluta, sino que se pueden ir ampliando los conocimientos y se puede ir encontrando nuevo conocimiento que niegue lo que se sabía. Entonces, no deja eso de ser conocimiento que se integra a lo que ya hay, ¿no? Es decir, lo que tenemos hasta ahora es importante y lo que continúa también es importante y todo se ve integrado a través de la sistematicidad. Cuando uno dice sistematicidad tenés que recordar el término de sistema, y el sistema es un conjunto de elementos organizados. Entonces, los elementos, cuando hablamos de ciencia, que están organizados, justamente el conocimiento científico es lo que está organizado en términos de sistematicidad, ¿sí? Así que este concepto de sistematicidad es re importante porque es una característica del conocimiento científico, y es que los nuevos conocimientos que se van encontrando se integran a los ya establecidos. El 65% de ustedes respondió bien. De los 40 que contestaron esta encuesta, supieron entender qué es sistematicidad. La siguiente es pretensión de objetividad. ¿Qué significa cuando decimos que la ciencia pretende ser objetiva? Que el científico tiene que ser objetivo. ¿Qué significa? El 75% de ustedes respondieron bien, es decir, el investigador adopta una posición neutral frente a lo que se está investigando, ¿sí? Eso es objetividad, que el investigador adopta una posición de observador neutral frente a lo que se está investigando, ¿sí? No como este caso donde está metido con su subjetividad, con lo que él piensa, con lo que él cree, con lo que él vivió, ¿sí? Y eso lo mezcla con lo que está investigando. No, uno en investigación, para obtener esa objetividad, tratás de no involucrar ese tipo de cosas en el objeto que estás investigando, sino vos tenés que tratar de, como observador, alejarte lo más posible de lo que estás investigando, ¿sí? Y mantener una posición neutral frente a tu objeto de investigación, ¿sí? Evitar toda influencia derivada del que conoce, ¿sí? Porque vos podés tener conocimientos. Por ejemplo, vos cuando empieces a hacer tu tesis, vos vas a tener tus conocimientos de los 5 años que estuviste estudiando enfermería, ya tenés tus conocimientos. Pero a la hora de investigar, lo que uno pretende es evitar toda influencia derivada del que conoce, en este caso del investigador o de la investigadora. Y eso es, cuando uno evita lo más posible eso, lo que estás buscando es la objetividad. La mayoría respondió bien. Cuando hablamos de aspiración a la universalidad, ¿qué significa esta característica del conocimiento científico? Que es un sentido de apertura hacia lo que no se sabe, que las leyes relacionan fenómenos y predicen hechos particulares, la obtención de un conocimiento que no sea particular sino universalizable, fundamental y argumental. El 72%, un gran número, 29 personas, de las 40 que contestaron la encuesta, dijeron que tiene que ver con esto. O sea, por ejemplo, cuando nosotros daban ustedes el ejemplo de las leyes de Newton, la acción de la gravedad, la caída de los objetos, que fue lo que descubrió el físico Newton, estuvo bueno, digamos, las leyes lo que pretenden es justamente esa universalidad, ¿no? No es, quizás el estudiar cómo cae la manzana del árbol es un objeto particular, ¿sí? Es un caso particular, pero cuando vos eso lo podés replicar, encontrás entonces que se puede, a través de la ciencia y del método científico, encontrar que es una ley universal,
todo objeto cae por acción de la gravedad, ¿sí? Entonces, todo objeto, todo cuerpo, a eso nos referimos con lo universal, no a cuestiones particulares, sino cuestiones que se puedan generalizar. Los conocimientos que uno puede obtener, por ejemplo, en investigación en enfermería, la idea es poder aplicarlo en cualquier hospital, ¿sí? No en uno en particular. Por eso la obtención del conocimiento se busca que no sea particular, sino universalizable, y eso es aspiración a la universalidad. Era bastante obvio que era justamente por el término universalidad, ¿no? Así que ahí todos respondieron la mayor parte bien. Argumentar lógica y empíricamente, es decir, a través de la coherencia de sus proposiciones y la experiencia, o sea, la lógica y lo empírico, ¿no? Es decir, la coherencia entre sus proposiciones y la experiencia práctica. Esto de argumentar a través de la lógica y la experiencia, ¿qué significa? ¿Qué característica es del conocimiento científico? ¿La fundamentación, la sistematicidad, lo crítico o lo objetivo del conocimiento? El 70% de ustedes respondió bien que es fundamentación, ¿sí? Se requiere que el conocimiento científico sea fundamentado, validado, ¿sí? A través de la lógica y de lo empírico. Es decir, de la coherencia de sus proposiciones y de la experiencia concreta, experiencia práctica, observación, ¿sí? Así que el 70% lo dijo bien, es fundamentación. El sentido de apertura hacia lo que no se sabe. Acá los engañé bastante, está más disperso el asunto. Cuando uno dice el sentido de apertura hacia lo que no se sabe, es justamente la posibilidad de encontrar huecos vacíos en el conocimiento que te permitan plantearte problemas y hacerte preguntas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, si es la posibilidad de hacerme una pregunta frente a un fenómeno que no se conoce, ¿qué característica del conocimiento científico es? Carácter metódico, carácter crítico, capacidad descriptiva, fundamentación lógica y empírica. Tiene que ver con el carácter crítico, ¿sí? Es poder pensar un interrogante, es problemático, cuestionador. Se refiere a la tarea de preguntar frente a un problema. Es un sentido de apertura hacia lo que no se sabe. Eso dice el autor Pardo. ¿Bien? Así que igualmente el 47% respondió bien. Esto es el carácter crítico del conocimiento científico. La capacidad de interrogarse, de preguntarse frente a fenómenos de la realidad. Vamos terminando. Tomar distancia suficiente respecto del objeto a conocer. ¿Qué característica del conocimiento científico es? El saber crítico, la aspiración a la universalidad, la pretensión de objetividad o el carácter metódico. Si yo tomo distancia y trato de que no influya lo que yo sé como investigador respecto del objeto que quiero conocer, es porque estoy pretendiendo la objetividad, como respondió el 52% de los chicos y chicas. ¿Bien? Otra característica, el conocimiento científico debe seguir necesariamente una serie de pasos. Para poder ser conocimiento científico, tuvo que haber pasado por una serie de pasos, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿A lo descriptivo y explicativo? ¿Al carácter metódico? ¿Al carácter crítico? ¿O a la pretensión de objetividad? Justamente si dice serie de pasos, significa que hay un método que hay que seguir, que es el método científico, ¿sí? Una serie de pasos rigurosos que uno tiene que atravesar para poder obtener conocimiento científico. El 50% lo entendió bien y dijo sí, eso se llama carácter metódico. Se refiere a que hay un método para poder obtener este tipo de conocimiento. Que permita formular enunciados precisos y la posibilidad de ser expresado con exactitud. Esta es otra característica del conocimiento científico. ¿Cuál será? Su capacidad descriptiva, la comunicación mediante un lenguaje preciso, la sistematicidad o la objetividad del conocimiento científico. Como respondió bien el 60%, esta es la pregunta que más exactitud tuvo, ¿sí? Mayor precisión para obtener esta respuesta correcta es esta, ¿no? Comunicación. Todo lo que yo obtengo desde la ciencia tiene que poder ser comunicado a través de un lenguaje preciso, ¿verdad? No puede divagar, no puede dar lugar a triples, dobles interpretaciones. Tiene que ser un lenguaje preciso, ¿sí? Y poder ser expresado con exactitud. ¿Bien? Buscar leyes mediante las cuales se relacionan fenómenos y se predicen hechos particulares. ¿Qué característica es?
su capacidad descriptiva, explicativa y predictiva. Acá si leían bien, ya lo que dice explicativo y predictivo se relaciona con predecir, ¿sí? Predictivo, predecir, o acá relacionar fenómenos, lo descriptivo, explicativo. Entonces, el 39%, que es bastante bajo, dijo esta. Y acá me llama la atención que algunos pusieron el fundamentación lógica y empírica, 37%, 35% puso eso. Entonces, esta no podría ser porque la fundamentación lógica y empírica, ¿sí?, habla sobre la característica llamada fundamentación, no no justamente esta que es la de predecir hechos particulares, ¿sí? La fundamentación, habíamos dicho, que requiere argumentar lógica y empíricamente, el uso de la lógica y de la experiencia, ¿sí? ¿Sí? Bueno, era como para confundirse también, pero bueno, cuando se trata de describir fenómenos y predecir hechos particulares, hablamos de la descriptiva, explicativa y predictiva. Bueno, estos son entonces son las características o los criterios que dan sustento a la ciencia según Pardo. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta entre los que estamos conectados? ¿Alguna pregunta hay? ¿Quedó claro todo lo que fuimos viendo de las características del conocimiento científico? Sí, profe, está claro. Buenísimo. Los que pudieron completar el cuestionario, ¿vieron que al final les decía, te envío las respuestas? ¿Lo pudieron aplicar eso? Yo sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Perfecto. Perfecto, porque eso entonces les va a enviar la respuesta que era correcta y qué puntajes se obtuvieron al participar de este formulario. Genial, ese era el objetivo, de que pudieran poner su correo electrónico. Bueno, ahora vamos a la siguiente, que dice, ¿qué otro tipo de conocimiento existe? Si es útil, ¿por qué? Pregunta el ejercicio del trabajo práctico. Entonces, ahora lo que vamos a plantearnos es esto. El conocimiento, uno de los conocimientos, le hago la pregunta a ustedes, a que respondan por el chat, a ver, ¿hay algún otro conocimiento que no sea científico? El conocimiento vulgar. Sí, el conocimiento vulgar. Buenísimo, perfecto. Estamos hablando del conocimiento vulgar o el conocimiento también llamado conocimiento cotidiano. Bueno, respecto de eso, ahora vamos a ver un punteo de ciertas características, ¿sí? Informo que voy a hacer la captura para toma de asistencia en este mismo momento. Bueno. Como saben, a veces va a ser hacia el final, otras veces va a ser en el principio de la clase. Y esa característica, cuando veamos metodología de la investigación, eso es la aleatoriedad, ¿sí? Esto va a ser aleatorio. Y hay una chica que me quedó colgada, hizo ingreso, Khaled Sofía, que está como que quiere ingresar y no puede. Sí, estoy con dos dispositivos, profe. Estoy conectada al celu, pero me anda mal, entonces estoy probando con la computadora, así que por las dos. Bueno, no hay problema. El comienzo de la clase. Listo. Ahora, ese conocimiento vulgar o conocimiento cotidiano, ¿qué características presenta? Si pudiéramos completar este cuadrito que está en la pantalla. ¿Anotaron alguna característica? Subjetivo. Bueno. ¿Solo subjetivo o también puede ser objetivo? También puede ser objetivo, pero generalmente suele ser puede más ser de las dos formas. Subjetivo, sí, puede ser de las dos formas. Sí, predomina el subjetivo, pero puede haber conocimiento vulgar objetivo, ¿sí? ¿Qué otra característica? Bueno, se podría poner eso, ¿no?
En realidad también uno busca que el conocimiento científico, al poder ser comunicado, sea accesible también para la comunidad, ¿no? Yo buscaría otra característica, a ver. Vamos, ¿anotaron algo en sus cuadernos? Ayúdenme porque si no, no llegamos a la hora, se me va a hacer re cortito a mí. O completo yo. Profe, hay algunos comentarios en el chat. Ah, bueno, gracias. Espontáneo, sí, esa palabra está. Sí, se obtiene espontáneamente. Si alguien me puede decir lo que está en el chat, así yo me dedico a otra cosa. Se obtiene espontáneamente. Es verdad eso, no necesitamos un método científico para poder obtenerlo. ¿Qué más? Social. Sí, el conocimiento vulgar es social, sí, es verdad. Es el resultado de la interacción social, se podría decir. Lo ponemos, sí. Sí, no sé si es tan lo que estoy buscando ahora, pero bueno. No sé. También dijeron universal y general. Es transmisible, se transmite de generación a generación. Bien. Dogmático, dijeron. Bueno. Vamos a poner, voy a hacer así. Su transmisión es social, ¿verdad? Es parte del vivir en sociedad. Pero a mí lo que más me interesa, y lo voy a anotar en este de acá, es que es diferente al conocimiento científico. ¿En qué sentido? En que no es metódico, porque no responde a todo el método que conocemos, que hemos ido aprendiendo. No es metódico ni sistemático. ¿Sí? Esa es una característica re importante. No es crítico, ¿sí? No es verificable. Bien, no es verificable. En lo de la transmisión me gustó eso que dijo Le Pen, creo que acá podemos poner eso de su divulgación es distinta a la del conocimiento científico, ¿sí? ¿Qué más? Saber no fundamentado, por ejemplo, es otra característica. Acá lo voy a ampliar un poquito. Profe, ¿podría silenciar los micrófonos porque no se lo entiendo? Sí. Ahí ya lo silencié. Bueno, y estas son características del conocimiento vulgar, que es muy diferente al conocimiento científico, porque no sigue un método, no es que los nuevos conocimientos amplían los que ya se, digamos, o están organizados con los que ya se saben, ¿sí? No es crítico, es decir, lo que trata de evitar es su examen. ¿Puso dogmático o no? No lo puse. Porque se apoya de otras ciencias, pero como usted decía, no son verificados, son como teorías o mitos que quedaron ahí como que no están verificados. Eso sí, creo que yo entendí por dogmáticos. Sí, la característica sería no crítico, ¿sí? Por ahí, ¿no? El no crítico y no verificable, cuando hablamos de los mitos, leyendas, creencias populares, no es un conocimiento que se someta a un examen, como por ejemplo el conocimiento científico, que puede ser puesto a verificación de la comunidad científica, ¿sí? Entonces no es crítico, no se pide que sea verificable como el conocimiento científico, que sí, por ejemplo, si vos decís, vos decís que ocurre tal fenómeno, de determinada manera, explícame cómo lo lograste obtener eso, ¿no? Y tenés que explicar el método que utilizaste para poder verificar y que la gente que lo lea pueda también ejercer esta crítica, ¿sí? Así que dentro... Ahí apunta, digamos, a lo que se refiere como dogmático.
Y el lenguaje no debería ser como el lenguaje científico, sino que como un lenguaje vulgar, básicamente también. Sí, sí, tal cual. Se usa el lenguaje vulgar, digamos, el lenguaje cotidiano, ¿sí? Exacto. Así que bueno, para mí las características más importantes por ahí están en este recuadro amarillo, ¿sí? Porque es justamente opuesto al conocimiento científico. No usa método, no es sistemático, no es crítico, no es verificable. Esta otra característica me gusta también, lo de que que se obtiene espontáneamente, no es que uno dice voy a investigar para obtener conocimiento científico. Está muy relacionado con la vida en sociedad, con lo que yo necesito para resolver el día a día, ¿sí? Y que también viene justamente lo social, está ligado, como dice Carlos, al lenguaje, ¿no? Y la cultura, cómo yo, como ser social, voy aprendiendo un cierto conocimiento que me sirve y se obtiene espontáneamente y me sirve para resolver el día a día, ¿sí? Profe, me confunde porque sé que es subjetivo porque tiene que ver básicamente con lo que vive cada uno con respecto a ciertas experiencias que uno lleva y por eso va armando el conocimiento ese vulgar. Pero objetivo me pierdo ahí. O sea, no es como que me cuesta entender por qué también es objetivo. Y no sé, no sé, yo por ejemplo puedo decir en mi vida en sociedad, las cosas cada vez están más caras en el súper, ¿no? Y el otro puede decir, bueno, pero las realidades son diferentes, ¿no? Ahí entra lo subjetivo, pero si vamos, por ejemplo, a un indicador socioeconómico como el ingreso per cápita, el PBI, eso nos muestra quizás, sí, o los ciertos indicadores económicos que realmente hay inflación. O sea, objetivamente nadie puede dudar que hay inflación, pero subjetivamente algunos lo pueden vivir de diferente manera y expresar sus opiniones. ¿Sí? Capaz que estamos mejor que antes, otros van a decir. Se entiende que es todo parte de vivir en sociedad, ¿no? No sé, se me ocurre ese ejemplo. Bueno, ¿se entiende? Sí, profe. Perfecto. ¿Se entiende? Para poder obtener, paso a la siguiente pregunta para poder llegar, si no, no llegamos. Para poder obtener, ustedes dicen que enfermería usa un método, ¿existe un método científico en enfermería, sí o no? Sí, obvio. Sí, existe. Sí. Muy bien. ¿Y cómo ordenaríamos en orden creciente el método científico? ¿Cuál sería el primer paso de los que están en la pantalla? La observación. Muy bien, este sería el primero, ¿verdad? Lo pongo acá como si estuviera subiendo una escalera. Bueno, la observación es lo primero. ¿Qué le sigue? El propósito. A ver, la proposición sería. Sí. ¿Eso es lo que me decía? Sí. Bien, ¿están de acuerdo con Carlos, creo que es el que está hablando? ¿Están de acuerdo? Si no podría, Verificación y experimentación. ¿no sería la hipótesis, profe? No. Y después, Sí, primero la hipótesis. Me parece a mí también la hipótesis. Como Ustedes que están ahí proponen una luchando entre estos respuesta a esa dos. hipótesis. Ah. Sí, Bien. sería la hipótesis y luego la proposición. Claro, la hipótesis. Sí, A ver ahí. Sí, no, ahí- no, después de hipótesis va verificación y experimentación, ¿o no? Exacto. No, observación va después Para de mí va- hipótesis. primero va, sería para va la validar la observación, hipótesis, ¿o no? después va la O- hipótesis y después el propósito. Y después la verificación y experimentación. Acá voy a agregar algo más para que no genere duda esta palabra. Esta palabra tiene que ver con duda, problema. ¿Sí? Y la hipótesis tiene que ver con buscar la solución. Entonces, primero proposición. Proposición, Muy hipótesis bien. después. Ahora, entendiendo un poquito más a qué se refiere proposición, como dicen las compañeras, primero pondríamos proposición. ¿Bien? ¿Y después? Después la Verificación. hipótesis. La- ¿Cuál sigue después? para mí la hipótesis, después sigue la verificación y experimentación. ¿Cuántos están de acuerdo con Carlos?
Acá estamos de acuerdo. Para mí también me hipótesis. Bueno, muy bien. Esa es la que sigue después de la duda, del problema. Porque uno observa la realidad y se da cuenta que hay como algo que nadie explicó. Y a mí se me ocurre, hay un vacío de conocimiento y me surge un problema, ¿no? ¿Y cómo lo resuelvo? Primero me planteo una solución, que es una hipótesis, ¿sí? Para mí, esto es así. La hipótesis te dice eso, ¿no? Para mí, Claro, como cosa por es así. ejemplo, no sé, para mí la remera no es negra, sino es color verde. Y después sigue la verificación que voy a tratar de demostrar que esa remera es verde. Claro, un ejemplo bastante... Bueno, pero es la que se me... Sí, está bien. No, pero es verdad lo que dice Carlos. Y lo último, entonces... Que sería la publicación o comunicación, porque de nada sirve a formular un conocimiento si no lo voy a compartir. Esto va en orden ascendente, ¿sí? Siempre va en orden ascendente, y esto es lo que se llama método científico, ¿sí? Lo agregamos ahora, a ver si lo puedo agregar con un cuadrito de texto. Este es el método científico. Nosotros, desde la teoría, vamos a considerar un solo método científico, ¿sí? Hay quienes pueden decir que hay distintos métodos científicos que se pueden aplicar en enfermería. Nosotros vamos a decir que hay un solo método científico y es este que estoy mostrando en la pantalla, ¿sí? Es un sistema riguroso conformado por una serie de pasos que te permite obtener conocimiento científico. Es decir, que el resultado final de todo esto, una vez que uno lo aplica, ¿qué es el resultado final? Acá, justo en el objetivo este. C, que es la abreviación de conocimiento científico. ¿Se entienden, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Profe. Sí, profe. Adelante, entonces hagan una fotocaptura de esto, hagan una fotocaptura y ya lo guardan ahí, lo tienen para cuando lo vean con la profe de teoría. ¿Sí? ¿Qué sigue? Las ciencias, ¿cómo se clasifican? Esto lo voy a llevar rapidito, ¿sí? Porque no me interesa perder mucho tiempo con esto, porque hay muchas cosas más y hay cosas que no voy a poder mostrar ahora. Así que por ejemplo, esto lo saco para otra ocasión, y vamos a armar acá un cuadrito para ver cómo clasificamos la ciencia, la enfermería, desde la óptica, desde la perspectiva del autor Pardo Rubén. Bueno, vamos a armar una red conceptual acá para ver cómo lo organizamos, ¿sí? La primera sería esta, decir cómo se clasifican las ciencias, ¿sí? Y después para abajo vamos armándola, ¿sí? Estamos siempre usando al autor Pardo. Bueno, él clasifica las ciencias en el texto. ¿Cuántos leyeron el texto? ¿Cómo las clasifica según el objeto de estudio? En ciencias fácticas y informáticas. Muy bien, él las clasifica en ciencias fácticas y formales. El objeto de estudio de las ciencias formales, ¿cuál es? ¿Alguien recuerda del texto que leyó? Sí, acá sería el cuadrito azul que dice objeto de estudio. El cuadrito azul sería, profe, el de los hechos y procesos. Sí, el de los hechos y procesos que se refieren a la realidad empírica. ¿De qué? Sería como la matemática o así. No, entonces estamos confundidos. ¿De qué ciencia estamos hablando? Bueno, hagamos así. Las fácticas son de los hechos, profe. Sí, eso, como dijo la compañera ahí. Lo voy a poner así. Bueno, tenemos la ciencia formal y las fácticas. Y las fácticas son las que estudian los hechos de la realidad de forma empírica. Esta. ¿Sí? Y en cambio, las ciencias formales son, por ejemplo, la matemática, la lógica, que estudian entes ideales, que no existen en el espacio-tiempo. ¿Sí? En lo espacio-temporal no tienen existencia. ¿Sí? Cuando estudiaron... ¿Pero no sería algo empírico? Ideal. Lo empírico tiene que ver con lo real, con la experiencia real. ¿Sí? Me había confundido. O sea, sí lo leí el texto, pero ahí me confundió esa parte. Claro. Gracias. Acá en las ciencias formales, ¿recuerdan en Introducción a la Ciencia Aplicada el número pi, por ejemplo? ¿Sí? Eso tiene una existencia ideal. ¿Sí? No está en el espacio-tiempo eso. Como si el objeto de estudio de las ciencias fácticas, que es hechos, procesos que refieren a la realidad empírica. ¿Bien? A su vez, estas ciencias fácticas, ¿en qué se clasifican?
Estas. En ciencias naturales y sociales. Bien, acá está la biología y la botánica, todo eso, y las ciencias sociales están por acá. ¿Sí? Que eso, que eso es lo que, digamos, esas ciencias prácticas de enfermería, digamos, porque usa de ambas ciencias. Bien. Entonces, acá tenemos, voy a poner una flechita para que esto quede claro, lo que estoy haciendo, ¿sí? Es clasificar a las ciencias fácticas en sus dos grandes grupos, que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y la enfermería sería un ejemplo de ciencia social. ¿Por qué? Si leyeron el texto de Pardo, ¿por qué la enfermería entra dentro de una ciencia social? Por la conducta. A ver, ¿qué más? Porque brinda cuidados. Bueno, ahí está un poquito mejor. ¿Qué más? ¿Porque estudia al hombre? Ah, esa me gustó más. Perfecto. Y el hombre es un ser social, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. ¿Quedó clara la respuesta entonces? Sí. Muy bien. No alcanzo a hacer todas las flechitas, pero me imagino que entienden que esto va para acá, esto va para acá y que esta se divide en dos grupos. ¿Se entiende el cuadro como lo armé? Sí, profe. Bueno, no alcanzo a hacer nada, ¿sí? Ya se me está terminando la hora. Voy a pasar al siguiente... A lo siguiente. Esta es la parte más densa del texto. ¿Lo leyeron ustedes? Qué feo, ¿no? Esa parte, cuando empieza a hablar sobre el paradigma moderno, premoderno y el actual, ¿les gustó o no? Re tedioso. Tedioso, ¿no? Sí, re Tedioso. complicado. Sí. Difícil de leer. Sí, sí. Pero bueno, está bueno porque de alguna manera un texto tedioso que cuesta leerlo, pero te hace como un quiebre. Y después cuando ves un texto lindo, decís, ¿cómo se disfruta este texto? Que está más lindo, ¿no? Así que nos va a pasar eso, que más adelante algunos textos son más bonitos. igual. Tienes que volver a leerlo para entender bien. Muy bien, perfecto. Eso es lo que había que hacer. ¿Cómo ordenamos? Vamos a ordenar en tres grandes partes, ¿sí? En paradigma premoderno, paradigma moderno y paradigma actual, ¿sí? El paradigma premoderno es el más antiguo de todos, es la antigüedad clásica, ¿sí? Le sigue a ese paradigma, es el paradigma moderno, lo vamos a poner por acá, por el medio, ¿sí? Y el último de todos es el paradigma actual. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe. Lo que me gustaría poner ahora son los siglos, los años que le corresponden a cada uno. A ver, ¿lo pueden encontrar? Muy bien, lo ponemos acá abajo. Muy bien, perfecto. ¿Y cuál estaría faltando? El de mediados del siglo XX en adelante sería el paradigma actual. Muy bien. Perfecto. Y ahora, características hay de todo acá para leer, ¿eh? ¿Cómo vamos a hacerlo? A ver. Profe, corre un poquito la pantalla para el otro lado que no logro leerlo. Uy, pero ¿y cómo lo corro? A ver. Creo que tiene que ver con dónde tenés vos el zoom. Tenés una columna Se del puede zoom correr con el zoom En la del primera. Tenés razón, perdón. En el ¿viste? premoderno. En el Puede ir premoderno, ¿qué episteme. ponemos? Episteme. A ver. Muy bien. Que no sé quién lo dijo eso. Para ir Gabriel. conociéndole las voces. ¿Gabriel? Bien. Ujú. ¿Y dónde lo viste acá? Acá. Aparece en Grecia, en la antigua Grecia, esto que se llama episteme o saber científico, ¿sí? ¿Era lo único que había en esa época o había algo más? El orden Ese del término. universo. Doxa. También. Doxa también era otro término importante en la antigua Grecia, que es la opinión o saber vulgar.
se relaciona con lo que estábamos hablando hace un rato atrás, de ese saber que no está sujeto al razonamiento, a la lógica científica, ¿sí? Sino meras opiniones, saberes cotidianos, ¿sí? ¿Alguna otra cosa es parte de esa época? No hay verdad, no, esa es la otra parte, perdón. Ajá. Uy, encima acá les estoy superponiendo varias. Perdón, acá, ya voy corriendo. Hacemos así, vamos a hacer primero premoderno. Bueno, todo lo que sea premoderno, así ya lo pueden ver acá, porque si no les estoy superponiendo las solapas y no se lee nada. En el chat dijeron los logos, ¿puede ser? Sí, muy bien. Logos es otro término que se usa en la antigüedad que tiene que ver con el uso de la racionalidad. Para los griegos, el logos significa el discurso explicativo y demostrativo. El saber científico pertenece al logos, creencia en la plena racionalidad de la realidad. Eso significa este cuadro. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más tienen apuntado de características del paradigma premoderno, de esa antigüedad? Teológico, que es teológico. Muy bien. Algo muy importante que se da ya hacia la Edad Media es lo teológico, que tiene que ver con lo religioso. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo encontraste por acá? A la última, abajo, ahí. No. Ah, tecnológico, dice. Ah, eso dice tecnológico, ¿eh? Pero hay una parte que habla de la... a ver que lo encuentre. Para. Acá. Subordinación de la razón a la fe cristiana. Acá en la Edad Media, sobre todo más hacia este extremo, tenemos mucho la subordinación de la razón a la fe cristiana. Todo se explicaba desde las escrituras, desde la Biblia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Sí, pero... No, ese no. Ese no es de esa época. Las creencias en la plena relación. Creencia en la plena racionalidad de la realidad. Sí, muy bien, porque recién lo había dicho también. Muy bien, estar atento ahí. Se creía en la plena racionalidad de la realidad. Uy, acá agarré cualquiera. Esta. ¿Sí? ¿Algo más recuerdan de ese texto? ¿De esa parte del premoderno? Esto que estoy tocando acá, ¿tendrá que ver con ese momento? ¿El orden del universo de acuerdo a la física de Aristóteles? Sí, también. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Eso también está y forma parte de todo este paradigma premoderno en donde se decía que el centro de todo era la Tierra, ¿sí? Donde se decía que el espacio tenía un límite que era finito, que hablaban de esferas concéntricas, de un orden jerárquico, de un orden teleológico. Para la religión se trataba de Dios, era como que todo iba hacia Dios. Para Aristóteles era el primer motor, para Platón era la idea de bien, pero que todo el universo tendía hacia, como que todo volvía ahí, ¿sí? Bien, creo que ya estamos con esa parte, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente, el paradigma moderno. ¿Qué pasa en el paradigma moderno? Se separa lo religioso de la ciencia. Muy bien. Lo más importante es esto que ocurre a nivel todo. Unos cambios muy importantes se van a dar acá, ¿sí? Razón instrumental. Razón instrumental. Muy bien. Nuevo paradigma científico cosmológico, sí, ahora ya no se cree en el orden según Aristóteles, sino que acá, por ejemplo, en vez de que la Tierra sea el centro, ya empezamos a hablar de que hay un movimiento de órbitas en el espacio, ¿verdad? ¿Y qué más? Por medio de la razón se puede alterar el orden natural. Muy bien, eso también es una de este tiempo, de esta época, ¿sí?
Lo traigo para acá. Por medio de la razón se puede alterar el orden natural. Es acá donde se empieza a hablar de ciencia, de que podemos controlar los fenómenos naturales. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? El carácter empírico. La tecnología puede ser. Y lo del Como acá mundo empieza a posee haber un mucho, orden. como acá empieza a tener mucha importancia que no solamente se obtiene conocimiento con el uso de la razón, como se pensaba en el paradigma premoderno, sino que acá se obtiene conocimiento científico a través de la experiencia, de la observación. Este es un cuadro muy importante de este tiempo, ¿sí? Lo voy a marcar ahí. Carácter empírico y experimental de conocimiento científico. ¿Bien? ¿Puede ser ¿Qué más? origen de la actual idea de ciencia? Sí, el origen de la actual idea de ciencia está acá, en la época, en el paradigma moderno. ¿Qué más? La tecnología también queda ahí. No, esa justamente es el último paradigma. La ciencia ya tiene como un cambio en el sentido de ciencia que hace, como con un fin utilitario, ¿sí? Entonces acá va a ser la presencia de la tecnología. Estas dos, de ciencia, la ciencia que hace con un fin utilitario y la tecnología, se lo vamos a llevar al paradigma actual, ¿sí? Se necesita la matemática para... Esa va, digamos, en paradigma moderno. Muy bien, paradigma moderno. Esto es un enunciado muy importante de este paradigma, ¿sí? Que el universo se puede cuantificar desde la matemática, se lo puede interpretar, ¿sí? La Profe, realidad es puede ser aquello... también- O sea puede que ser está esto lo relacionado que- con este también. Ujú. Está relacionado con que la realidad es aquello que puede ser calculado y medido desde las matemáticas. ¿Bien? Hay uno que tapó ahí justo cuando corrió el cartelito. A ver. ¿Cuál? Ese es solo Ah, mira, con la está re razón. bueno este. Este está re bueno y Este también pertenece a es esta para... época, ¿sí? Y lo marco porque me gusta esa frase, está buena. Solo con la razón no hay conocimiento. Es porque esto da paso a la razón instrumental o el uso de la observación y la experiencia para poder obtener ese conocimiento. ¿Bien? Y como paradigma actual quedó esto de que no hay verdades absolutas, sino verdades provisorias. Esto de se confía en la formulación de leyes para poder explicar los fenómenos de la naturaleza también forma parte de este moderno, ¿sí? Y del último, quizás la característica más importante es las tecnologías. Ciencia-tecnología es como muy marcado del paradigma actual, ¿sí? Así que la ciencia tiene en realidad su origen en el paradigma moderno. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, le hacen profe. una captura con las características más importantes de cada paradigma y ya se pueden ir retirando porque viene el segundo grupo con las profes. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.